una pin hitter. Ella siempre está en el cuadro de bateo. Lo que pasa es que a veces ella prefiere quedarse cerca del dugout para dirigir las jugadas, y no estar en el terreno, pero está con nosotros. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes a todos aquí con los poderosos. Oficialmente soy una poderosa. Oh, la Supergirl. Así es. No, un honor bastante grande compartir micrófonos con don Rudy, esperando que nuestros compañeros lleguen rápido y nada, disfrutar de esta media hora de noticias y luego, como dicen los poderosos, este oasis que nos permite el viernes de Bellonera. Sí, salir un poco del día a Sí, día, de la pesadez de las noticias. Sí, claro que sí. Olga, yo creo que el tema central que nos ocupa en el plano nacional es la perspectiva de la reunión del lunes del diálogo convocado por el gobierno, por el presidente Luis Abinader, para con el liderazgo político, es el que se ha anunciado, sí, pero lo van a componer también otros sectores de la sociedad, para analizar y poner en discusión temas comprendidos en 12 puntos de reformas que ha enunciado el presidente Luis Abinader en su discurso y que están ahí pendientes, algunas ya aprobadas, pero no puestas en ejecución, otras en proceso de aprobación y de discusión y otras simplemente como enunciados. Como quiera que sea, estas 8 reformas, 12 reformas, estas 12 reformas componen gran parte de todo lo que es la agenda nacional. Sobre estas reformas está la reforma que no está incluida dentro de estas 12, está la reforma que se ha planteado el presidente que someterá próximamente al Congreso Nacional sobre la Constitución en el tema específico, y se ha hablado de la consagración de un mecanismo de elección o de designación de un Procurador General de la República para tratar de dotar esa ala de la justicia dominicana con un grado de independencia fuera del ámbito del Poder Ejecutivo directamente, porque es así, es dependiente en este momento del Poder Ejecutivo, porque es un funcionario nombrado por el decreto presidencial. Y con el decreto presidencial está, vamos a decirlo así, aunque se oiga mal y no tiene que ser mal, a la voluntad del presidente. El presidente puede decir esta noche: voy a nombrar a Rudy González en tal sitio, o voy a destituir a Rudy González de tal sitio, de la administración pública, y no tiene que darle cuentas a nadie ni explicaciones a nadie. Un decreto, Antoliano, prepárame un decreto que diga esto y esto, lo firma y ejecutada esa decisión. Entonces, fuera de eso, entonces serían 13 reformas. Pero yo le agregaría una reforma más que se ha puesto sobre el tapete: la reforma del sistema electoral. La Junta Central Electoral ha puesto en manos de los delegados de los partidos políticos un proyecto de reforma total de las 2 leyes que se dictaron hace ya unos años, que fue la ley electoral y la ley de partidos. Estas 2 leyes se hicieron al vapor. Tenían 15 años y se hicieron al vapor. Tenían 15, 20 años dando vueltas y al final de cuentas nos salieron nuestros legisladores y nuestros partidos diciéndonos que era la ley posible. Por Dios, ¿cómo que la ley posible? Pero eso es, y desde que salió, es una ley llena de entuertos, llena de problemas, que ha provocado más problemas y más temas de interpretación antojadiza que realmente la aplicación de una ley que sea fuerte para garantizar los procesos electorales. Entonces se ha hablado incluso de hacer un código electoral que reúna todas estas leyes y tenga una categoría mucho mayor. Entonces serían 12, 13, 14 iniciativas que estarían en discusión. Yo lo que preveo es que se va a hacer como en ocasiones anteriores, en los últimos tiempos, cuando se discutió el tema del aumento de precios, el tema de el aumento salarial, que fueron 2 temas que se discutieron y que Palacio dirigió llamando a los sectores, a las fuerzas vivas de la nación, a primero una reunión pública, y allí se dividieron comisiones para que analizaran cada una de las vertientes de esto, luego se llegaran a
a borradores y esos borradores a una conclusión final firmada por los sectores y puesta en ejecución. En estos dos casos se hizo así. Presumo, porque no se ha dicho la metodología, de que sería algo igual, porque esto todavía es mucho más amplio que aquellos casos que eran muy específicos. Y punto número 2 que quiero decir, antes de pasarte la palabra, Olga, es el hecho de que lo que no está seguro, lo que no se ha dicho, es qué es lo que va a pasar el lunes. Es en el seno del CES, del Consejo Económico y Social, que es un organismo de la Constitución de la República para conocer tipos de esta naturaleza, pactos, acuerdos, grandes acuerdos de la nación. Pero no se ha dicho, lo ha convocado el presidente de la República porque fue quien lo convocó inicialmente en su discurso del 18 de agosto. Pero formalmente se enviaron cartas hasta ahora se sabe a los dirigentes políticos. Entendemos que también debe haber sectores de la sociedad civil y profesionales que estén incluidos en esto. No lo sabemos. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Es casi seguro, pues tampoco se ha dicho oficialmente, que el presidente Luis Abinader presidiría esta primera reunión del CES porque él es que está haciendo la convocatoria. Es la presunción. Pero ahora, la segunda parte, ¿irán los presidentes de los partidos o irán delegados de los presidentes, el secretario general o secretario de tal cosa? No sabemos, porque no se ha dicho. Tercero, casi todos los partidos han dicho ya, han dado su información de su intención de participar, con excepción del PLD, que es el partido más grande de la oposición, que ha dicho que el domingo tiene una reunión de su comité político para tomar una decisión de si participa, de si asiste, de si concurre en esta discusión de este diálogo convocado por el Poder Ejecutivo. Son interrogantes que a lo mejor en el fin de semana se despejan, pero que en este momento todavía no lo sabemos. Bueno, sí es. La verdad es que sobre el tema de la mesa de diálogo que ha convocado el presidente Luis Abinader para todas estas reformas, pues sería interesante, como bien establece don Rudy, saber un poquito más acerca de cuál será la conformación y la agenda que se adoptará. En el mismo momento en que el presidente Luis Abinader hiciera este discurso de rendición de cuentas que todos conocemos, pues se abrieron de inmediatamente las suspicacias respecto a cuáles serían esas modificaciones. Y una de las declaraciones iniciales después del discurso fue precisamente que no tenía nada que ver con una posible reelección presidencial, sino que era, como bien decía don Rudy, pues era una iniciativa para dotar de mayor independencia al Ministerio Público. Ese es en el caso específico de la reforma constitucional. Exacto. Que el presidente anunció. Sin embargo, en el planteamiento de la convocatoria del diálogo, Olga, no se menciona esa reforma que entraría dentro de la discusión. Yo la pongo en el tapete porque si se va a discutir una modificación de todo el aparato estructural, administrativo, desde reforma para la transparencia y para la educación y el sector eléctrico hasta un pacto fiscal, o sea, es muy amplio. Entonces uno presume que también en un momento determinado, bueno, pues también tenemos la reforma constitucional. ¿Qué opinan ustedes? Y la reforma electoral, que no se ha mencionado en eso, yo entiendo que también, porque son los dirigentes políticos y son los partidos que están convocados. ¿Qué opinan ustedes de esto y estos puntos? Analícenlo, vamos por lo menos a comenzar a subrayarlo. Es lo que yo entiendo que va a pasar. Ahí quería llegar. Yo creo que esta iniciativa que ha establecido Román Jaques, que realmente es una iniciativa muy compleja, es un documento de 300 páginas. Porque son 2 leyes. Sí, de modificación a estas leyes es bastante interesante. Yo, sin embargo, no conservo mucho la fe de que un proyecto como ese llegue a término porque plantea una serie de inconvenientes para los partidos mayoritarios, como es el tema del recorte de gastos. Se plantea en ese proyecto de modificación que para la precampaña hay una disminución de fondos de un 75%. Y hay otra para la presidencial, incluso llega a un poquito más del porcentaje de disminución de gastos que se permitirían. Para dar un ejemplo, se fijó que para la precampaña actualmente se utilizan unos 527 millones y con la propuesta serían solo 131 millones de pesos para eso. Y en campaña establecida,
Lo que se utiliza ahora es 922 millones y con la modificación serían unos 322 millones. Entonces, si uno se pone a analizar... Nadie afila cuchillo para su No, garganta. claro que no. Yo creo que es una discusión, yo sé que la intención es buena, quizás eficientizar estas leyes, ponerlas a la par de otros sistemas electorales que en la región son ejemplo y que, como dice, eficientizan el gasto público y los recursos. También busca eliminar que sea la Junta que organice las primarias. Entonces, yo creo que aunque es una buena iniciativa y se nota la intención que tiene este proyecto, el hecho de que pueda llegar a término lo veo muy difícil. No es verdad que los partidos políticos van a renunciar a una cantidad de fondos como esos, porque todo su sistema, yo tendría que verlo. todo su sistema de campaña, todo su sistema de funcionamiento como partido están fundamentados en esos fondos, tanto así que hemos visto cómo ha sido la pelea por definir los partidos mayoritarios. Que déjame decirte, la inclusión en la Constitución de la República, en las reformas que se hicieron en 1994, 95, después de la FAIL, de las elecciones del 94 entre Peña Gómez y Balaguer, sus partidos, pero entre ellos dos que eran los líderes que se discutían el poder. En esa reforma, la intención de Peña Gómez, y así lo dijo en varios discursos que pronunció en Tribuna Democrática, pero además de eso, quedó plasmado que ese era el espíritu en esa parte de la reforma constitucional, era el hecho de que de darle la oportunidad a los partidos políticos, como pasa en muchos países del mundo, de que no tengan que acudir a la búsqueda de fondos para realizar sus campañas que le pudieran resultar en compromisos posteriores en caso de llegar a asumir o a ganar el poder en diferentes estamentos de la administración, sea en la presidencia, sea en el Congreso, sea en los ayuntamientos. Sin embargo, tenemos el voto preferencial. Claro, pero entonces con eso te iba a decir, el tema está en que eso no se cumplió. Se le cargó al presupuesto nacional una situación que a final de cuentas merma los recursos que tiene el fisco para poder cumplir con la deuda social que tiene el Estado de siempre con la sociedad, con el país, para poder cumplir miles de millones de pesos en 4 años, miles de millones de pesos cientos de millones de pesos cada año. Y la situación no ha mermado, sigue siendo igual y están las denuncias de que el narcotráfico se mete, de que los riferos tienen un poder, de que sectores del empresariado apuestan a un cargo, a una posición, de que sectores que nadie sabe de dónde vienen, de lavado de activos, de todo este tipo de cosas, de mafias, de corrupción, siguen siendo factor determinante en los procesos electorales. Porque, señores, ayer lo comentaba Juan TH y Giorgi, básicamente, el hecho, cómo termina la gente de entender que una candidatura, ponme una precandidatura en las primarias y después una candidatura para diputado o para senador cueste 30, 40, 50 millones de pesos. Es una locura. Es el nivel que le indica a uno, por simple matemática de primaria, de que 2 y 2 son 4, de que algo hay detrás de esto, porque incluso económicamente no es rentable. Entonces, uno no lo entiende, pero eso, como tú dices, Jorge, ahí está entonces el voto preferencial, que viene a ser una forma de, bueno, que no sean los partidos, que cada uno se busque su voto, entonces eso le abre las llaves a eso. Y el caso del transfugismo, para mí, es de ponerse la mano en la cabeza después de lo que pasó en las primarias, después de las primarias del 2019, en el caso específico de Leonel Fernández, que fue precandidato de un partido por el PLD, perdió la convención del PLD, le robaron las elecciones, lo que sea, perdió. Y la Junta decretó que perdió las elecciones del 6 de octubre del 19 y 2 meses después estaba conformando un partido y estaba siendo candidato por otro partido. Y la ley establece la prohibición del transfugismo, que eso no era posible. Lo peor es que el Tribunal Superior Electoral apoyó eso y avaló eso. Y una de las causas que dice para apoyar eso
era que eso fortalecía la democracia para que hubiera diversidad. Pero por ahí se coló todo el mundo, mucha gente que no salió en las primarias como candidato a senador, a diputado, a síndico, a regidor. Bueno, si aquel eso no se lo prohibieron a mí tampoco. Y todo el mundo se coló por ahí. Y el tema del transfugismo se fue para casa del caramba. Entonces, esas son de las cosas que constituyeron que esa ley fuera una perversidad. Estoy completamente de acuerdo y bueno, yo considero que antes de llegar a ser una realidad va a tener que caminar un camino bastante difícil y largo, complicado. Es evidente que sí, que hace falta una reestructuración de ambas leyes. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con eso. Ojalá que también dentro de esta agenda que el presidente va a agotar en la mesa de diálogo, pues se toque este tema, aunque insisto, creo que dejar ir una tajada de ese tamaño va a ser sumamente difícil. Por no decir casi imposible. Imposible. Y Olga, no podemos dejar de comentar lo del plano internacional. El tema de Kabul, el tema de Afganistán, el tema de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido arrodillado, ha sido avergonzado, no solamente con la salida derrotista de Afganistán después de 20 años, sino con lo ocurrido ayer, el episodio del atentado, en las propias narices de las fuerzas norteamericanas, que le costó la vida incluso a 13 de los marines que estaban allí, de diferentes rangos, que estaban allí en las entradas del aeropuerto de Kabul para tratar de garantizar la entrada de personas que querían salir del país. Un atentado que ha dejado hasta ahora, la última cifra que vi hoy es 95 muertos, señores. Ya va por 160 y pico de muertos. Ha aumentado la cifra de muertos. Sí, de muertos. Imagínate tú. Bueno, yo la última cifra que había visto eran 95. Entre ellos hay soldados afganos. La mayoría son residentes afganos. Civiles. La mayoría fuera de los marines norteamericanos. Eran afganos y muchos de ellos soldados afganos incluso habían algunos miembros del Talibán que estaban allí también en la controladera, porque el atentado se lo atribuye el Estado Islámico, que es una de esas fuerzas que activan dentro de todo este concierto de situaciones religioso-cultural, político, que es una enredadera y que se entrecruzan de una forma de un sitio a otro, y que establecen mecanismos muy poco idóneos para un ejercicio de democracia y de libertad en cualquiera de esos países. Esto es una situación difícil. Lo que más me preocupa, Olga, es que esto se produce nada más y nada menos que 2 semanas previo a el 20 aniversario de los atentados en los Estados Unidos contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y el otro atentado que iba supuestamente contra la Casa Blanca, aquel 11 de septiembre que dejó más de 3.500 víctimas, un país aterrorizado sintiendo los ataques en su propia tierra, lo que nunca había pasado en esa magnitud. Y entonces siempre hay el temor de que cuando se acerca o está ese aniversario en las puertas, hay acciones terroristas o situaciones de terror y de amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. Decía la Casa Blanca que el país se ha estado blindando precisamente para evitar ataques o acciones terroristas en este 11 de septiembre, pero ya está consternado el país con lo que ocurrió en Kabul. La verdad es que yo siento que en los últimos meses la ejecución de la política internacional de Estados Unidos ha variado mucho. El primer síntoma que yo vi, don Rudy, fue la forma en que se manejaron los organismos internacionales y el gobierno norteamericano ante el magnicidio en Haití, que fue tímido, no como se esperaba en otrora la intervención, ya que tienen tantos intereses precisamente en Haití, que eran un poquito más agresivos en ese sentido. Yo creo que eso fue un síntoma. Pero ahora con esta salida, yo diría que un poco irresponsable de Estados Unidos, de una forma súbita, sin ningún tipo de preparación, y que dio al traste a la situación actual de ver cómo está Afganistán sumida en un conflicto que ha tenido implicaciones en todos los sectores de la sociedad y que ha afectado
sobremanera el tema del rol de la mujer y del nuevo rol que le asignarían los talibanes a las mujeres en Afganistán. Encima de eso, lo que avisaron ayer, que a mí básicamente me sorprendió porque parecía una especie de capítulo de alguno de las metidas de pata que se dan aquí en República Dominicana, donde un vocero de Estados Unidos, del gobierno directamente, anuncia que dejaron en manos, por error, de los talibanes equipos por $80 millones. No fue por error, es que no pudieron sacarlo. Pero eso fue terrible. O sea, el anuncio de que un equipo de alto nivel como ese quedara en manos de los talibanes es un error que uno en otras épocas no veía dentro de lo que era la administración estadounidense. Entonces, eso también agrava un poquito la situación de Biden, quien recientemente fue medido y que muchos de los estadounidenses establecían a través de esa encuesta que sentían que él no se encontraba en condiciones ni físicas ni mentales para dirigir Estados Unidos. Y menos en situación de crisis como esta. Así es. Biden estuvo presente en la administración cuando en el 2011, después de los atentados del 2001, 10 años después, están las famosas fotografías y el momento en que un grupo de Navy SEALs entró a una casa en las afueras entre Pakistán y Irak. No, entre Pakistán y Afganistán, en esa zona, y dieron muerte a Osama Bin Laden. El haber visto aquello, y después de todo lo que se informó posteriormente de lo que resultó la lucha y la persecución para dar cacería a Osama Bin Laden, indica lo complejo y lo difícil que va a ser a los Estados Unidos restablecer ciertos controles. Como tú dijiste, yo vi antes de anoche, en unos videos que estaban pasando, la cantidad de armas, de fusiles de asaltos modernos y la cantidad de pertrechos norteamericanos que están en manos de los talibanes. No solamente lo que ellos tienen que están usando, sino lo que encontraron, arsenales completos. Entonces, eso pasa a manos de los talibanes, que en este momento, si bien es cierto que recuperan el control de su país, no es menos cierto que en la forma como han actuado para asumir el país, donde su presidente y la estructura de gobierno se ha desmoronado, no hay un liderazgo que uno diga, ese es el hombre, ni hay un establecimiento de un gabinete, de las personas responsables. Esto parece como manga por hombro. Entonces todo el mundo en la calle con fusiles, con armas, niños, menos mujeres, niños, hombres y en cualquier condición. O sea, tú no le ves la condición de ser soldados formales, de ser tropas establecidas con líneas de mando. Son mucha gente, cualquiera, con un fusil en la mano, con un lanzagranada en la mano, con una correa de tiros sobre el hombro. ¿Qué se puede esperar de esto? La verdad es que yo creo que la historia le va a pasar factura a Estados Unidos en relación a la forma en que se ejecutó esta operación. La falta de planificación es evidente y hoy estamos ante una crisis que va a tener trascendencia, va a cambiar la forma en la que cientos o miles de personas van a vivir su vida. Yo veía ayer unas imágenes que por lo cruda que eran, pues asumí que por eso no habían circulado en ningún medio formal. Y era de un grupo de talibanes llegando a una zona en donde agarraban a unos 8 efectivos de la oposición, de personas que no le eran fiel a los talibanes, y eran ejecutados con un tiro en la nuca. De una forma brutal, un tiro en la nuca. Eso es viejo, ese video, pero fue real. Ese video es realmente impresionante por la cantidad de violencia que uno ve en eso, pero además estas imágenes que están llegando en donde vemos que hay madres que tienen que tirar sus hijos por encima de un muro para que sean recibidos por militares norteamericanos y sacados de Afganistán, las imágenes de los aviones que despegan y personas intentando, que fueron una de las primeras imágenes que dieron vuelta al mundo,
de la gente cayendo de aviones que ya iban despegando, tratando de salir. Creo que todo esto en algún punto, si no ahora, no muy lejano, la historia le va a pasar factura a Estados Unidos en su proceder y la forma en que está implementando esta política fuera de su tierra, la política internacional. ¿Tú recuerdas las escenas que vivió el mundo? Yo las recuerdo perfectamente bien en 1970, cuando la escapada de Saigón de las fuerzas norteamericanas, donde mientras las puertas de hierro de adelante, las rejas, estaban siendo zarandeadas por los vietnamitas, desde las azoteas estaban tratando de salir en los últimos helicópteros, ya la gente que quedaba allí en la embajada, se veía la gente colgando de los helicópteros, una cosa impresionante, parecía una cosa de película. Y eso fue uno de los bochornos mayores que tuvo los Estados Unidos en su acción belicista, porque precisamente la guerra de Vietnam fue una de las acciones militares de los Estados Unidos en tierras ajenas que tuvo mayor repudio, porque se produjo en el momento en que comenzó aquel movimiento hippie, aquel movimiento de jóvenes que, como si fuera la Plaza de la Bandera, aquí supónganselo ustedes, comenzó a poblar las ciudades protestando por la guerra. ¿Por qué? Porque en ese momento existía todavía el servicio militar obligatorio. Jovencitos de 18, 19, 20, 21, 22 años estaban muriendo en una tierra que no era la de ellos, en una guerra que ellos no entendían, ni comprendían, ni les importaba. Y muchas familias perdieron sus hijos. Jóvenes que estaban apenas en la universidad, que acababan de salir del high school, que no habían tenido todavía, no habían conocido la vida, y estaban porque tenían que ir a la guerra, reclutados porque el servicio militar obligatorio era obligatorio, como lo decía. Y entonces eso provocó uno de los mayores repudios que tuvo los Estados Unidos en su momento. Y después de ahí, lógicamente, la tecnología ayudó, y la abolición de la obligatoriedad del servicio militar también ya provocó otras situaciones. El uso de la tecnología también cambió la fisonomía de la guerra en cierto modo, que no lo hizo ni en Irak, ni lo hizo tampoco ahora en Afganistán, donde era tierra a tierra, hombre a hombre, donde se producían las situaciones y los combates. ¿Cuántas personas murieron en Afganistán? Todavía no se sabe. Se hablaba de que habían perdido los norteamericanos, contados en estadísticas, más de 2.000 efectivos en acciones directas. Eso es lo que se dice, pero no hay una estadística oficial todavía. En Vietnam perdieron 55.000 efectivos y hubo una lista de más de 1.400, más de 1.500 soldados dados por desaparecidos, o que fueron muertos en las selvas y por ahí quedaron, o que fueron tomados prisioneros, y después se conoció los casos de soldados que pasaron años en manos del Vietcong, en manos de las fuerzas que se quedaron ocupando el país, y el caso de John McCain, el senador John McCain, que fue candidato, incluso presidencial, precandidato presidencial, John McCain, el senador, que murió hace apenas un año y medio. 2 años, sí. Sí, es considerado un héroe de guerra, fue una de las personas que tuvo varios años en poder de las fuerzas vietnamitas. La historia es terrible, y le va a cobrar a John Biden y a la administración demócrata. La industria de la guerra. La industria de la guerra, así es, pero es una industria de la guerra donde están perdiendo en este momento, porque es mucho, como tú decías, lo que han tenido que abandonar, y muchas las expectativas que se tenían de todo lo que es la riqueza de estos países en antigüedades, en opio, en tierras especiales mineras. Hay una serie de situaciones ahí que la verdad que provoca esto que ha pasado. 010, número con el que el señor Georgie Rodríguez entra a las 5:29 de la tarde de hoy al escenario de los poderosos. Buenas tardes, señor Georgie. Buenas tardes. Señores, subió el precio del carbón en un 140%. Wow. ¿Sabe lo que significa eso?
¿Aumento de la electricidad? Aumento del costo de producción de la energía eléctrica de Claro. Punta Catalina en aproximadamente 2 centavos y algo de dólares por kilovatio. Por kilovatio. Que es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero no se estrese, Si don eso- Giorgi, no se estrese. ¿Producto sabe de qué? Si eso se traspasa al consumidor, pura y simple, tendremos necesidad de un aumento de tarifa muy sustancial. Si Y lo eso asume es- el gobierno, será un gran costo para el fisco, porque el gobierno es el fisco. Eso viene a decir muy claramente que no fue correcta la decisión de esas 2 plantas a carbón. Porque no es que ha aumentado la demanda del carbón, es que muchas minas de carbón están siendo cerradas porque representa un alto nivel de contaminación para el planeta. Sí, por lo que yo también estuve viendo en hace como un mes y medio, es el hecho de que China, que es uno de los principales productores de carbón mineral, como está sacando las minas de las plantas de carbón que ellos tienen, ellos están utilizando su producción de carbón para exportación más que uso. El problema está que a eso se une el aumento sustancial de los fletes y la escasez de transporte que sube también el precio del transporte, entre otras cosas. Sí, pero fundamentalmente, y es una información que tengo de fuente muy... No. Es Es que yo no contradigo eso que tú dices, sino yo que sé, yo había pero leído están esto también. cerrando, atendiendo al reclamo de la humanidad para disminuir la contaminación, porque estamos acabando con el planeta. Todo esto que estamos viviendo es producto de la agresión del ser humano a la Tierra, al planeta en que vivimos. Atención, doña Ingrid, apágueme luces porque yo que me estoy quejando de que me están subiendo, porque no ha subido la tarifa, yo chequeo la tarifa, está igual, me están subiendo la facturación, que no, yo no subí la facturación, porque como te meten más por la facturación, te cobran más. Entonces yo en mi casa comencé otro operativo de apagar luces, de que Yo le voy a dar unos tips porque yo trabajé un tiempo en ADIE, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Le voy a dar unos tips para ahorro de electricidad. Oye, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? Hace como 5, 6, 7 años, ¿te acuerdas una vez, Georgie y Olga, que cambiaran los bombillos por el bombillo LED y hasta te lo llevaban a las casas? Yo hice un operativo en mi casa. 8 lámparas, préndeme una. Que yo dije, ¿cuánto le cambié? Compré todos los bombillos LED, cambié todas las cosas, eficienticé, qué sé yo qué cosa, y al mes siguiente la factura me llega igual o similar. Entonces yo dije, pues ¿cómo va a ser? Entonces mi esposa me razona y me dice, lo que pasa es que la factura que te llegó no es la factura que te va a llegar con estas nuevas aplicaciones, porque esa factura es del consumo anterior. Digo, mira qué bien. Y me digo, bueno, menos mal, porque ya me estaba sorprendiendo. En la siguiente me llegó más cara. Digo, pero ven acá, ¿cómo va a ser? Fui y averigüé y me dijo, no, mire, lo que pasa es que a veces, como se hacen por medios en la lectura, bueno, está bien, esperé el segundo mes. En el segundo mes, más cara todavía, más cara. Entonces yo llegué a mi casa ese día, que yo voy a hacer, préndalo todo. Sí, préndalo todo, porque si nos estamos restringiendo, que una lámpara nada más, que nada más prendan los aire acondicionados después de las 10 de la noche, el que no tenga un sitio que apague las cosas, una locura. Yo soy una apagabombillo. Sí, pero bueno, entonces tenemos que esperar eso. Lo que tenemos que esperar también es la pausa, si usted no tiene ningún comentario, don Giorgi, y entrar en el viernes de Bellonera. No, vamos al viernes de Bellonera. El rumbo de